90.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Bueno, vamos a hablar de un tema que debería importarle a todo el país. No sé si así sucede, pero por lo menos a nosotros nos interesa hablar acerca de el proyecto San Jorge y también de qué está ocurriendo en Mendoza. El proyecto San Jorge, para los que no conocen y para un poco ponernos en tema acerca de esta situación, es un proyecto minero de cobre y oro de etapa avanzada que está en Uspallata. Etapa avanzada me quiero referir a su desarrollo, ¿no? Está en Uspallata, en Mendoza, Argentina, y busca ser el primer proyecto cuprífero del país. Este proyecto, así como te lo cuento, genera controversia y vamos a hablar de eso por la ubicación cercana también a zonas sensibles, hídricamente. Hay muchas situaciones de las cuales queremos entender por qué está pasando esto. Pero por otro lado, este debate que se da en el proyecto de San Jorge generó también otros debates o tal vez otros problemas dentro del Senado, porque ahora pareciera ser que quieren hacer una especie de operativo cerrojo con los manifestantes, las personas que se manifiestan contra este proyecto, ¿no? Bueno, pareciera ser que la idea es como manifiéstense, pero en este cuadrado. Bueno, de todo esto vamos a hablar, lo cual nos parece bastante ilógico, pero queremos entender de qué se trata y por qué se manifiestan también. Esto ocurrió el martes en el Senado y bueno, nosotros queremos conocer de qué se trata, todas las dudas que tenemos, con Marcelo Giraud, el geógrafo, y activista ambiental. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Beba y Martín, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Beba, Martín, un gusto grande. Muchas gracias por el espacio para hablar de este tema. Bueno, un placer verdaderamente hablar con vos, Marcelo, porque tenés un protagonismo notable, no solamente ahora, sino también en los últimos años en la provincia de Mendoza, porque además, Beba, de esta maravillosa presentación que has hecho, la situación del agua en Mendoza respecto a la minera San Jorge o a estos temas del extractivismo devienen ya desde hace muchos años y con luchas que ya vienen manifestándose en la calle, por lo cual también en algún punto cuando recién, Beba, decías de que ahora los manifestantes se los quiere colocar en un corralito, no me extraña que así sea porque en realidad la batalla viene siendo dura y desde hace mucho tiempo, ¿no, Marcelo? Sí, así es, realmente. Aquí en el departamento de San Carlos, digamos, por mencionar aquel donde nació la resistencia a los proyectos de minería metalífera a gran escala o megaminería, llevan ya casi 22 años prácticamente resistiendo a este tipo de proyectos, inicialmente de exploración, pero como bien decía Beba recién, en el caso del proyecto San Jorge, es un proyecto de exploración avanzada, ya completó su exploración avanzada y está buscando pasar a la fase de explotación propiamente dicha, ¿no? Y esto se ha repetido a lo largo de la cordillera mendocina, más allá de que efectivamente San Jorge pueda llegar a convertirse, como aspira el gobierno y también la empresa minera, por supuesto, y los representantes o los actores locales de otros proyectos mineros en la provincia, porque evidentemente si se llega a caer San Jorge, pues puede hacer efecto dominó sobre el resto de los proyectos en función de que los inversores digan, bueno, realmente los mendocinos están defendiendo el agua, su ambiente, su calidad de vida, sus oasis, con uñas y dientes, tal como lo hicieron en 2007 para lograr la ley 7722, en 2011 para, digamos, lograr el rechazo legislativo de la primera versión de este proyecto San Jorge, del cual el que está por aprobarse es un refrito, porque conceptualmente se trata de lo mismo, y en 2019 la gran pueblada de que en diciembre logró que el gobernador Suárez se viera obligado a retroceder en su primer acto de gobierno, que había sido impulsar prácticamente un vaciamiento de esta ley 7722 que restringe fuertemente la actividad minera metalífera en nuestra provincia. La marcha del 2019 fue una locura, Marcelo. Así es, así es. Y la incógnita tanto para nosotros que estamos justamente impulsando este movimiento que va, digamos, va a tener su acto central, si se quiere de alguna manera,
el próximo martes, tanto para nosotros como para el gobierno, es un poco una prueba de fuego. Sabemos que el contexto político y socioeconómico también es bien distinto al de hace 6 años, pero sin embargo, el gobierno pensaba que realmente había logrado una plena licencia social de parte de la sociedad mendocina, por lo menos eso es lo que repetidamente han venido sosteniendo desde el año pasado y sobre todo este año. Han venido argumentando que supuestamente las elecciones del 26 de octubre, donde el oficialismo obtuvo un 53% para los cargos de diputados nacionales, pudieran asimilarse a que los mendocinos le hubiésemos otorgado un cheque en blanco para avanzar con la minería metalífera. Inclusive lo dijeron específicamente para la localidad de Uspallata, esta que mencionó Beba, y que es justamente la localidad más cercana al proyecto minero, y en donde claramente los uspallatinos siguen resistiendo a este proyecto, ¿no? El gobierno está tergiversando fuertemente los números y las opiniones de la gente para hacerle creer a los mendocinos que en realidad cada uno se encuentra con su opinión solito y que el resto realmente quisiera minería metalífera de gran escala con todos los riesgos e impactos que eso conlleva, ¿no? Marcelo, un poco lo contaste, pero ¿cómo los encuentra esta resistencia hoy en día? Lo podemos ver, pero bueno, quisiera que lo cuentes, porque también la idea es esta, ¿no? Cansarnos para dejar de protestar, bueno, venir de una lucha reciente prácticamente, hace pocos años, juntar fuerzas de nuevo, sentir también que uno ganó una batalla y bueno, volver ahora a las calles a reclamar y en realidad a reclamar por ellos también, porque en realidad el agua es de todos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A ver, esto último que acabas de decir es algo de lo que permanentemente las compañeras, los compañeros que se encuentran cara a cara con los policías a quienes mandan a reprimir, a estar ahí junto a las vallas y demás, y dicen, a ver, estamos cuidando el agua, el agua de tus hijos también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si me hubieran hecho esta pregunta hace un mes y hubiera tenido que responder con absoluta sinceridad, le hubiera dicho, a ver, realmente la sociedad mendocina todavía está bastante apática, bastante poco sensibilizada, sin mostrar mucho grado de movilización al respecto. E inclusive la vicegobernadora, digamos, llegó a decir, bueno, son 4 trastornados, así, son 4 trastornados los que se están expresando en contra, y ¿por qué no van a leer el expediente de miles de fojas? Y yo seguro que ninguno de ellos ha leído nada. Nos ha tratado de ignorantes, ha sido una cosa bastante espantosa, siendo que por el contrario hay muchísimos profesionales, profesores, docentes universitarios, investigadores de CONICET, que venimos estudiando este proyecto en la versión presentada desde el 10 de enero de este año, y que muchos conocemos también la versión anterior en detalle, la que fue rechazada en 2011, y por eso podemos argumentar que este proyecto es tan similar, tan refrito de aquel anterior, con algunos retoques cosméticos, pero que no cambian la sustancia del asunto y del riesgo que implica para el agua del río Mendoza, para el agua de la cual nos incluye directamente a través del río o del río Tunuyán inferior, el agua de 3 de cada 4 mendocinos, ¿no? Aquella con la cual se riega el mayor oasis agroindustrial de la provincia. Ahora, este escenario tan pasivo, si se quiere, hace un mes, o con relativamente poca adhesión en las movilizaciones convocadas, digo relativamente, sin embargo, en estas últimas 2 semanas ha cambiado por completo. Y se espera que el próximo martes, justamente, lleguen columnas bastante importantes de personas que van a venir caminando, peregrinando a aquellos que son católicos, coincidiendo con el Día de la Virgen, desde Uspallata. Van a recorrer los 120 kilómetros de Uspallata, o los 100 kilómetros del Valleduco, o desde Potrerillos, o de la zona este, o desde la Valle. Van a llegar realmente personas desde toda la provincia, y muy rápidamente se ha convertido en el tema, sin dudas principal, de las redes sociales, y de los medios alternativos, sobre todo, aquellos que dan voz
justamente al pueblo mendocino y no se limitan a reproducir acríticamente el mandato del gobierno y del empresariado minero, ¿no? Así que bueno, Agrego, Marcelo, sí. más allá de los letrados y de las personas que investigaron y que afortunadamente brindan la información fehaciente que se necesita saber para esto, cada persona que esté parada ahí, que luche por el agua, simplemente no es un ignorante. Absolutamente, absolutamente. O sea, cada cual que se manifiesta puede tener mucho mayor fundamento o simplemente con saber que el agua que bebe a diario, que sale de su canilla, que hoy es pura, hoy los mendocinos no necesitamos salir a comprar agua envasada para estar tranquilos del agua que bebemos en nuestra canilla o con la cual regamos nuestros cultivos. Saber que eso pueda llegar a estar en riesgo, más allá de toda la inmensa cantidad de otros impactos sobre todo el medio ambiente natural, social, cultural, ni que hablar de los pueblos originarios del Valle de Uspallata y de la cuenca baja del río Mendoza, que también se han expresado en contra, que le han negado su consentimiento porque por las razones de fondo del proyecto y porque no fue el procedimiento de consulta ni previo, ni libre, ni informado. Entonces, bueno, claramente estamos en pie de lucha, una vez más, atravesando todo tipo de clases sociales, de edades, de formaciones, de ocupaciones. Así que, bueno, vamos a ver si el gobierno mendocino, ojalá, y en particular los 38 senadores que tienen que votar el martes próximo, bueno, entienden cuál es la voluntad del pueblo mendocino o bien siguen, bueno, el dictado del gobernador y también de un modelo extractivista que se nos quiere imponer a escala nacional, ¿no? Si bien, digamos, la expectativa es que quizás, muy probablemente, el gobierno se lleve una victoria en el recinto legislativo, de otro modo va a tener una derrota en las calles y en las plazas porque va a quedar una vez más muy en evidencia que políticamente y socialmente no tiene licencia social y esto recién empieza, digamos. Vamos a ver cómo continúa luego, luego del martes, luego de la eventual aprobación, ratificación legislativa de la aprobación ambiental dada por el Ejecutivo, tanto en las calles, tanto en la movilización social como en el ámbito judicial también, porque sin duda que habrá recursos de amparo y de inconstitucionalidad de esta ley, ¿no? Marcelo, claramente todo esto sigue siendo tan polémico desde donde se lo mire, ¿no? Por todo lo que va pasando, digo, por las decisiones del gobierno, de querer ahora generar un corralito para que la Plaza Independencia vaya toda la gente, digo, cosas que me parece que intentan desviar el foco, pero no se va a desviar nada. Porque no se va a desviar. Lo que pasó en el 2019, que creo que quedó como una marca y una huella para todos. Yo hace 4 años vivo en Santa Fe, pero soy de Mendoza, soy de San Martín. Y me pongo a pensar también en lo que pasó en los últimos tiempos con este comunicado del CONICET, con una nota que hablaba justamente con datos, estadísticas, de lo que implicaba justamente la minería, las implicancias, digamos, con las consecuencias medioambientales, que se termina eliminando y se termina generando aparte, ¿no? Otra cuestión ahí que a mí desde acá no me quedó claro, no sé si desde ahí quedó claro lo que pasó, pero ¿qué pasó con ese comunicado del CONICET de Mendoza que de pronto después se da de baja? Sí, ha sido un hecho terrible que ha conmocionado a la comunidad de investigadores del CONICET y universitarios en general y a la sociedad, ¿no? Y no solo en la Argentina, porque ha repercutido en investigadores de todo el país, ¿no? Que se han sentido tocados, afectados por esto que ocurrió. Eh, a ver, hubo una participación de una persona del CONICET en Mendoza que intervino en la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera que firmó un informe que no conformó en absoluto a muchos otros investigadores del CONICET que venían conociendo también los alcances y los riesgos de este proyecto y entonces produjeron un informe, un documento, que ese documento completo con todo el rigor y el aval, el sustento científico, con toda la argumentación completa, no alcanzó a ser hecho público, no, porque no fue hecho público, sino solamente que con aval institucional, con aval de las autoridades, se publicó un resumen del mismo en la víspera del tratamiento en la Cámara de Diputados.
La cuestión es que esa noche y esa madrugada, desde el gobierno de Mendoza, y en particular por lo que sabemos no solo de la ministra de Energía y Ambiente, sino particularmente de la vicegobernadora, hubo una intervención ante el Poder Ejecutivo Nacional y ante el CONICET Nacional, y hubo durante esa mañana, mientras ya se estaba tratando el proyecto en diputados, y ya se había puesto en conocimiento de los diputados de la existencia de este comunicado resumen, como para que lo tuvieran en cuenta. El comunicado no era dar de baja la aprobación, sino advertirle tanto al gobierno como a los diputados que estaban por aprobar una declaración de impacto ambiental con un alto grado de incertidumbre en cuanto a los impactos del proyecto, en cuanto a los riesgos que implica, y que, por lo tanto, de acuerdo con la argumentación que prominentes abogados especialistas en derecho ambiental mendocino, de los que han, digamos, sentado las bases del derecho ambiental en Mendoza, han dicho que esta declaración de impacto es inválida, justamente por ser una DIA condicionada a la producción de futuras informaciones que hoy no han sido presentadas, informaciones y garantías esenciales para poder decirle a la gente si efectivamente este proyecto puede avanzar o no. Como es una DIA condicionada, y que de alguna manera eso es lo que también refleja ese documento del CONICET, bueno, en una reunión que, de acuerdo a testimonios anónimos, estuvo plagada de insultos, de amenazas, contra los directivos y la institución acá en Mendoza, bueno, de alguna manera terminaron aceptando que la cosa no pasara a mayores y darle de baja, eliminar ese comunicado de la web del CONICET y reemplazarlo por otro comunicado muchísimo más laxo y en algunos sentidos hasta contradictorio con lo que se había subido el día anterior. Así que, bueno, a partir de allí se abrió una discusión interna muy fuerte y, por supuesto, una adhesión que ha llegado desde muchas partes del país de investigadores hacia el documento de la Asamblea de Trabajadores del CONICET Mendoza, y que esto se enmarca en la línea de también, si se quiere, aprietes, por decirlo de algún modo, a otros investigadores de otros centros de investigación, como por ejemplo el CENPAT en la Patagonia, en Chubut, o a investigadores cuya línea de trabajo tiene que ver con el cambio climático, inscripto en una línea negacionista del cambio climático, de sus efectos, de sus impactos y de las necesarias políticas frente a ello. Bueno, es un negacionismo alineado con la postura del presidente y del gobierno, del actual gobierno estadounidense, sin duda. Por eso nosotros queremos como conocer también esta parte y puntualmente, bueno, en principio decís que en definitiva los estudios de impacto ambiental que están presentados en este proyecto no son nada claros, de hecho dejan mucho que desear con respecto a ciertas informaciones que son fundamentales para esto. Y si hablamos de la crisis hídrica que atraviesa Mendoza en los últimos años, ¿cuál es la coherencia de presentar un proyecto de este tipo? Esa es la pregunta que también nos surge, porque es el ciclo seco de Mendoza más intenso en los últimos 600 años. Tal cual. No sé qué. Esto que decís de los 600 años es afirmación del doctor, digamos, publicación del doctor Ricardo Villalba y su equipo, integrantes del IANIGLA, del Instituto Argentino de Nebología, la Zoología y Ciencias Ambientales, junto con otros investigadores, inclusive de equipos extranjeros, y que realmente desde el año 2010 a 2022, 2023, con una pequeña excepción en 2015-16, fue el periodo de menores nevadas, como bien decís, en los últimos 600 años. Es lo que investigadores chilenos, especialistas en el tema, también han denominado la megasequía. Y esta megasequía, digamos, por supuesto que hay una cuestión cíclica, que no todos los años son secos por igual, los hay más nevadores, los otros menos, pero la tendencia de largo plazo es claramente, muy claramente, a una disminución notable de las nevadas en cordillera y por lo tanto de menores caudales en nuestros ríos, y a una fusión acelerada, una pérdida de superficie y de masa
por parte de los glaciares y el ambiente periglacial, que ya han visto fuertemente reducido su superficie y volumen y que han compensado parcialmente estos años tan secos. Justamente esto tiene que ver con la importancia clave para Mendoza y para San Juan de los glaciares, porque en los años de muy poca nieve son los glaciares los que llegan a aportar una parte muy sustancial del caudal de nuestros ríos, ¿no? Entonces, a ver, no es que San Jorge por sí mismo nos va a dejar las canillas secas, porque no es que en caudal represente, digamos, una merma tan grande sobre los aportes a la cuenca del río Mendoza, pero pueden llegar a multiplicarse. Pero y lo que a mí personalmente y a muchos más nos preocupa no es tanto cuánta agua, sino de qué calidad. Es decir, aunque sea poca la merma en caudal, si esa agua se contamina con metales pesados, ¿sí? Como podría suceder en función de las infiltraciones al acuífero de Yalguarás y al de Uspallata, y por ende llegar esa agua contaminada al río Mendoza, claramente nos podríamos llegar a ver en graves dificultades, en haber no creación, sino destrucción de empleo y de capacidades productivas en nuestra provincia, y pérdida de mercados externos, etcétera, etcétera, en función de un proyecto que, desde el punto de vista de lo que le quedaría a la provincia en términos de regalías y en términos de cuántos empleos se crearían o demandaría la actividad de esta empresa, realmente de ninguna manera vale la pena jugar a la ruleta rusa en función de los intereses económicos de una gran empresa extranjera. Claro. Bien. Bueno, tenés... No, me parece que con esto quería cerrar yo, ¿no? Esta pregunta de, bueno, a ver, está bien, nos oponemos a San Jorge, al proyecto minero San Jorge, nos oponemos a todo esto, pero en algún punto el hecho de presentar este proyecto, el gobierno lo apunta desde, bueno, es un gran número de trabajadores, de familias con trabajo, lo venden por ese lado. Entonces, bueno, yo quería saber exactamente esto que termina de decir Marcelo, de que finalmente no habría diferencia. No mueve, si me permitís ponerlo en números, Sí. no mueve la aguja del Estado provincial ni en términos de recursos a través de las regalías, porque equivaldría a apenas un poco más de lo que el Estado mendocino está gastando en pauta publicitaria, en publicidad y propaganda de los actos de gobierno, ¿sí? Harían falta entre 4 y 5 proyectos San Jorge para aumentar un 2% el presupuesto provincial, ¿sí? Claro. Es decir, es irrisorio. Entre el 0 y el 5% es mucho dinero, de pero para regalías unas pocas personas, en realidad. y empleo para muy poquitas. La empresa viene Sí, mintiendo. y no con me los mismos refiero, números no me hace refiero de 15 ese años. dinero yo. Tal cual. La empresa dice, serían 2.400 trabajadores durante la construcción entre directos e indirectos. Lo dice hacia la sociedad. Pero en el informe de impacto ambiental reconocen 380 directos. Es decir, y en la construcción también, es decir, mienten sistemáticamente, contradiciéndose con lo que dicen en el informe oficial, ese de muchas miles de páginas que casi nadie lee, y el gobierno reproduce acríticamente los números que dice la empresa a través de la prensa. Es decir, lamentablemente el gobierno de Mendoza ha jugado a lo largo de todo este año más que el papel de un organismo de control, que en algún sentido, en alguna medida precaria lo ha jugado. Sin embargo, le ha entregado en gran medida, en bandeja todo, y ha actuado en gran parte como agente publicitario de la empresa. Claro. Bien. Y con una publicidad que ya viene desde hace años, claramente. Exactamente. ¿No? Claramente. Y a veces Gobierno que, tras gobierno. hay veces que por repetición, de pronto, ¿viste? Marcelo, pensando un poco lo peor para el martes, yo imagino que, bueno, por mi sensación, por los contactos que tengo ahí de Mendoza, por lo que veo en las redes, hay todos los integrantes de las diversas asambleas. Por ahí veo que están haciendo algunas mesas chicas en donde se reúnen, piensan ideas. Imagino también que estructuralmente
todos están pensando en lo que pueda llegar a pasar el martes. ¿Hay algunas ideas, algo teniendo en cuenta lo que puede llegar a pasar? Y por otra parte también te pregunto, ¿cómo ves entonces en cuanto a los senadores esta votación, esto que va a pasar el martes, digo, ¿no? Porque en diputados todo venía viéndose de una manera, terminó pasando otra. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Bueno, lo más probable es que se reproduzca el mismo escenario en cuanto a la votación que hace 10 días en la Cámara de Diputados, que para los 27 proyectos del Distrito Minero Malargüe, en su segunda fase, porque hay 34 aprobados y ratificados, y están otros 71 que han entrado también a evaluación por parte del gobierno. Bueno, esa votación y la de la ley de regalías y la del Fondo de Compensación Ambiental, esos proyectos de ley salieron aprobados por 39 a 6, de los cuales allí hay 2 votos, en esos 6, 2 votos del justicialismo y otros 4 votos de partidos provinciales, ¿no es cierto? Podríamos decir. Mientras que para el proyecto San Jorge, allí el interbloque del justicialismo y diputados afines votaron por completo en contra del proyecto San Jorge. Entonces allí se abrió una especie de negociación o de debate que cómo va a votar el peronismo. Aparentemente se va a reproducir el mismo escenario y el peronismo votaría unido en contra de San Jorge, aún sabiendo que ni por gran diferencia no le dan los números, junto a un par de diputados más del Partido Verde y más, no les dan los números para evitar la ratificación. De todos modos, en cuanto al afuera, al recinto, a este corralito, como han dicho algunos, al cual se pretende confinar la protesta en la Plaza Independencia, la más grande del centro de Mendoza, bueno, vamos a ver, esperemos que el operativo policial no sea de las características de tremenda represión como la que ellos produjeron, la propia policía por orden del gobierno de la provincia, el 23 de octubre pasado, 3 días antes de las elecciones. Una cuestión que inclusive ha sido tapa de diarios en el día de hoy, cuando se conoció el video de la violencia física absolutamente ilegal ejercida contra algunos compañeros que fueron ilegalmente detenidos durante 50 horas, ¿no? Esperemos que la cosa marche bien. Hay un habeas corpus preventivo presentado ya esta mañana por la Asociación de Derechos Humanos SUMEC y la Asamblea Popular por el Agua. Hay una advertencia del presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados a la ministra de Seguridad. Hay justamente también estas otras advertencias y denuncias sobre los maltratos policiales ejercidos recientemente. Así que la marcha del martes pasado, de este martes pasado a la tardecita, fue realmente extremadamente pacífica, muy numerosa, duró 5 horas, una primera hora allí en el kilómetro cero de la ciudad y luego un tránsito a través de varias de las calles principales para terminar en la Plaza Independencia, donde fue prácticamente una fiesta. Es decir, una cosa muy loca, sabiendo que en la votación llevamos las de perder, pero en donde el pueblo festejaba y celebraba y cantaba su defensa del agua de Mendoza, ¿no? Que el agua de Mendoza no se negocia, que Mendoza es hija del agua, que la cordillera qué linda está y si la tocan qué quilombo se va a armar, ¿no? Bueno, todos los cantos clásicos desde aquel 2019, ¿no? Así que, bueno, esperemos que todo transcurra con normalidad, que la protesta se pueda expresar pacíficamente, normalmente, y no haya ni represión ni infiltrados que quieran puestos por el gobierno para provocar y generar algún tipo de represión o de disturbio. Perfecto. Bueno, Marcelo, la verdad, impecable. Respondiendo a cada una de nuestras preguntas también, así que te agradecemos por tu tiempo, que te hemos robado bastante ya. No, un gusto, por favor, al contrario, el gusto es mío, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, a la querida Santa Fe, que inclusive fue la ciudad de mis padres hasta su casamiento. Mi madre vivió unos años en Rincón, ambos vivieron allí, así que bueno. ¡Qué lindo! Me fui para Rincón, yo soy santafesina, pero me fui para Rincón.
en los años 30 y 40, mirá, así que Mirá sí vos. lo lindo. pasamos. Así Mirá que bueno, vos. Tremendo. muchas gracias, un gusto grande. Abrazo, Igualmente. abrazo grande. Bueno, Adiós. Marcelo Giraud, geógrafo, activista ambiental, está, bueno, viene con mucho protagonismo trabajando en diferentes asambleas por el agua en Mendoza desde hace décadas, justamente como recién lo escuchábamos, con mucha presencia también en las calles, pero también con mucho conocimiento desde lo científico también y técnico, que tiene que ver con este proyecto que se está intentando llevar adelante con la minera San Jorge, en donde Mendoza verdaderamente está en jaque, ¿no? Con la situación del agua, su clima, como bien repasabas, Beba, esta información. Yo no tenía como ese dato puntualmente claro de esta sequía de 600